compartir mi pantalla. Entonces, como les comentaba brevemente, cuál ha sido la trayectoria de este espacio. Algunas personas que nos acompañaron desde el momento, y bueno, les agradecemos muchísimo porque nos han contribuido enormemente todo el año pasado y pues sabemos que nos seguirán acompañando este año. Pues saben que esta propuesta de un espacio tipo red o comunidad de aprendizaje sobre formación y evaluación de aprendizajes nació en diciembre del año 2020. Fue el resultado de lo que surgió también en ese año. Recuerdan ustedes, se hizo el segundo foro internacional sobre el aseguramiento de la calidad de la educación superior. Pues estábamos en plena pandemia, en ese momento apenas meses de iniciada digamos, toda la estrategia de hacer contención al virus, al COVID-19. Y allí pues se generó todo este espacio virtual del foro y como ASCUN pues apoyamos el liderazgo de unos grupos de networking para el mejoramiento de la calidad en el sistema de educación superior. Poco lo que pues sugerimos allí, y es una de las posturas de la asociación, es que en efecto es muy importante que cada institución mejore su calidad y consideramos que el sistema de aseguramiento de la calidad ha aportado muy importante, pues como instrumentos muy valiosos para que esto se dé, pero que también es importante pensarnos como sistema y cómo podemos contribuir al sistema con estrategias colaborativas, que bueno, no es solo de la asociación, el ministerio también lo ha liderado con escenarios como Plan Padrino, como el Colab y bueno, y otros espacios que se han generado desde allí. Recuerden ustedes, entonces en ese networking se buscaba fomentar articulaciones entre las instituciones, hicimos 12 espacios para networking y de esos 12 espacios salieron cerca de 20 iniciativas de encuentros, de investigaciones, de cátedras conjuntas. Sin embargo, claro, cada una de estas estrategias identificó a una o más personas como líderes del tema, pero justo pues nos desbordó el tema de la pandemia. Y lo que nos encontramos justo en diciembre, al finalizar el año, es que debíamos concentrar las acciones en una o dos iniciativas que realmente nos convocaran y las que pudiéramos responder. Entonces, de esta manera nacieron, digamos, la propuesta de generar inmersiones virtuales de sistemas internos de aseguramiento de la calidad, que hicimos el año pasado también 11 y que este año ya iniciamos también el nuevo ciclo. Y la segunda estrategia fue la comunidad de aprendizaje que hoy nos convoca. Estuvimos discutiendo sobre cuál sería el mejor tema para trabajar y finalmente se estableció que íbamos a trabajar sobre formación y evaluación de aprendizajes, pues preferiblemente desde una perspectiva, digamos, de gestión académica y no tanto procedimental. Así entonces iniciamos el 20 de enero, se hicieron algunas reflexiones en torno al nuevo marco normativo, esto nos apoyaron el ITM, la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad de América. Luego en febrero, a propósito de las reflexiones que tuvimos en enero, dijimos, bueno, vamos a compartirnos las experiencias que estamos teniendo en gestión sobre este tema. Y tuvimos dos universidades ofreciéndonos dos experiencias muy distintas. Una, cómo nace desde la iniciativa de la alta dirección, se cambian las políticas y allí, digamos, de alguna manera se baja hacia las comunidades, y en el otro caso, cómo el proceso tuvo que nacer desde la base de las comunidades mismas y luego los resultados se fueron subiendo a alta dirección, que fueron, digamos, dos procesos bien interesantes. El 17 de marzo seguimos compartiendo experiencias, Universidad de La Sabana y Universidad Central nos comentaron sobre sus decisiones en relación con las taxonomías, con decisiones claves sobre pues, cantidad, por ejemplo, de resultados de aprendizaje a implementar, y bueno, nos trajeron también como unos datos y unos tips bien interesantes para tenerlos en cuenta. Sin embargo, pues después de esta fecha, digamos que no hubo también por el exceso de ocupaciones en el poco tiempo que hemos tenido todos, pues digamos que no hubo más instituciones que pudieran presentar formalmente la experiencia. Decidimos entonces comenzar a revisar documentos. El 21 de abril revisamos la propuesta del documento de nota técnica del Ministerio y el ISAT sobre el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Colombia, un documento que entendemos pues está próximo a publicar.
Sin embargo, después, justo por la revisión de este documento, un poco lo que dijimos es necesitamos analizar de manera conjunta y a fondo lo que implica la resolución 21795, porque encontrábamos que teníamos distintas percepciones sobre el tema y digamos que habían más mensajes de urgencia de algunas instituciones que de otras. Entonces, un poco lo que planteamos es pongámonos de acuerdo en que estamos entendiendo lo mismo con la resolución. Y esto también nos va a ayudar pues en las instituciones mismas a tomar decisiones sobre el tema y bueno, y luego con todos los procesos de aseguramiento de la calidad en el que traemos pues encuentro y diálogos con pares y pues integrantes de las salas, tanto con ACES como pues CNA, que sabemos que está articulado con esta propuesta de pues que trae tanto el decreto como la resolución. Dijimos, concentrémonos en tres aspectos: cuáles son los cambios más importantes, cómo entendemos las evidencias que se solicitan y cómo fomentar la autonomía institucional frente a cada una de las condiciones. Uno de los acuerdos que planteamos en ese momento es que lo que fueran cuestiones relacionadas con procedimientos, digamos, demoras del ministerio o digamos que haya uno o más pares solicitando aspectos que no están en la norma, que en este momento no los incluiríamos en la comunidad de aprendizaje, pero pues abríamos la puerta desde la asociación para escuchar, digamos, los principales reclamos y hasta donde pudiéramos, pues, establecíamos el puente de comunicación con el ministerio. Sin embargo, la sugerencia que se estableció allí, incluso por una de las mismas instituciones participantes, es que siempre se hicieran preguntas directamente al ministerio y ojalá documentarlas, ¿no? Entonces, digamos, porque a veces hay conversaciones por teléfono que una persona, un funcionario del ministerio dice, no, no hay problema, eso no se lo tiene por qué pedir, y resulta que luego parece que sí, no se tiene soporte. Entonces, acá la sugerencia es todas digamos, las situaciones relacionadas con procedimientos, lo más recomendable para las instituciones es que envíen una solicitud por escrito al ministerio y que guarden la respuesta que desde el ministerio se ofrece, pues de tal manera que esto puede servir para pues eventuales diálogos con pares o con otras personas que digamos tengan una postura distinta. Entonces nos lanzamos al análisis conjunto de la resolución, comenzamos con la condición de calidad de programa. Esto fue en nuestro encuentro de mayo. Entonces, ¿qué hicimos? Revisamos qué pedía el decreto 1075 antes de la reforma. Luego, ¿qué es realmente lo que cambió en el decreto 370? Luego de esto, entonces, recuerdan ustedes, mirábamos como los elementos más específicos y finalizábamos con la revisión de cuáles eran las evidencias y los indicadores de la denominación. En el segundo encuentro trabajamos en la condición de justificación. En esta condición recuperamos las principales conclusiones de la sesión anterior. Incluso estas conclusiones pues se las comunicamos al Ministerio de Educación Nacional, cuáles eran nuestras principales preocupaciones en relación con el tema de la denominación. Aquí aparece todo lo del Marco Nacional de Cualificaciones. Entonces también en este punto pues compartimos lo que en este momento se tenía como los catálogos que hasta esa fecha se habían publicado, lo que era en su momento el proyecto de decreto de Mineducación y lo que era el proyecto de decreto de Mintrabajo, que ya sabemos que son efectivamente decretos. Esto, recuerdan ustedes, también fue una inquietud que le planteamos al Ministerio de Educación Nacional sobre cómo tal vez llegar a un nivel 7 de Marco Nacional de Cualificaciones podía confundirse con los niveles 7 de las clasificaciones internacionales y podían, digamos, dar una visión que no sabemos si es la que en efecto traía en los decretos. Y luego entonces entramos a analizar la condición de programa. Esto lo estoy pasando muy rápido, pero todas las personas que quieran, nosotros se lo enviamos a las personas que participaron el año pasado, pero pues todas las personas que quieran tener una copia de estas presentaciones, por supuesto, las podemos compartir. Acá de nuevo, recuerdan quienes nos acompañaron, volvimos a revisar los cambios más importantes que se incluyen en la justificación, en la nueva resolución, luego estuvimos revisando las evidencias, nos encontramos luego y entramos a la condición pues más gruesa, digamos que más elementos se incluyen y también pues que más compete a esta comunidad de aprendizajes, que fue todo lo relacionado con aspectos curriculares. Esto nos dio para discutir en julio, en agosto, en septiembre, octubre y hasta el cierre de noviembre del año pasado. Acá, bueno, recuperamos los análisis que hicimos de la justificación.
Y recuerdan ustedes, tuvimos la compañía de la doctora Lucía Chávez, que ella es del equipo de expertos de ASCUN y quien maneja y coordina el programa Retos de ASCUN, que nos ofreció un marco general a tener en cuenta para una visión integral de la norma, sobre todo relacionado con este tema de los aspectos curriculares. Y luego de esto entramos de nuevo a la lectura comparativa de decretos. Pues en cada una de las sesiones hicimos digamos, una presentación más detallada, pero ya para finalizar el año, pues nosotros hicimos como esta, digamos, en una sola presentación esta compilación. Entonces, cómo introduce el decreto y la resolución lo que se denominan los aspectos curriculares, de nuevo la comparación con el 1075. Aquí recuerden ustedes, hacíamos una comparación entre los elementos que se pedían en el 1075 y los que aparecen en el 1330, y luego hacemos como un detalle en componentes formativos que aparece en decreto, en resolución y luego como evidencias. De igual manera hicimos el análisis con los componentes pedagógicos, con los componentes de interacción, pues en cada uno de ellos como señalando algunos de los elementos que consideramos que son distintos entre las comparaciones que establecimos, la conceptualización teórica y epistemológica del programa, el tema de mecanismos de evaluación, y al finalizar el año, hicimos el análisis de la resolución 20600 y cuál fue, digamos, qué implicaban las disposiciones transitorias que esta resolución planteaba. Entonces, comparamos lo que se permite hasta el 19 de mayo y lo que se va a empezar a pedir desde el 20 de mayo en adelante. Bueno, tuvimos una conversación con el ministerio, algunos de ustedes se enteraron, estamos pidiéndoles, digamos, una ampliación de términos. Nos acaban de responder del ministerio, en principio no va a haber más ampliaciones, pero bueno, seguimos allí como en conversaciones. Entonces, bueno, esta primera parte, de nuevo, pues como para recuperar lo que hicimos el año pasado, que a pesar pues, de ser una hora de trabajo cada mes, consideramos que fue muy valiosa. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron. Un poco lo que está ahí mencionado, todas las reflexiones que hicimos permitieron tanto a las CIEs que participaron conocer perspectivas y acercamientos a los temas más críticos de la resolución, y pues por supuesto para la asociación misma nos sirvió no solo para, digamos, para seguir sosteniendo y fortaleciendo este espacio, sino para pues, los espacios de inversiones y por supuesto los espacios de interlocución con el Ministerio de Educación. De nuevo, quienes quieran tener copia de esta presentación o las grabaciones del año 2021, pues ya Angélica nos las acaba de compartir. Muy bien. Este año decidimos lanzar una consulta para hacer la revisión de cómo estaban, digamos, en qué estado se encuentran las instituciones en términos generales en relación con sus políticas curriculares, porque de alguna manera consideramos que los resultados de esta consulta nos permitirán moldear lo que será la comunidad de aprendizaje de este año, y también, pues, por supuesto, mantener la conversación con el Ministerio de Educación Nacional y, pues, en general, en otros espacios sobre cómo vemos se viene avanzando en esta línea. La consulta fue dirigida a instituciones de educación superior de ASCUN. Inicialmente, la idea es pues, describir estas modificaciones en políticas curriculares. Tuvimos 33 participantes, se lanzó en febrero. El 68% de las personas que participaron hacen parte de instituciones de educación superior privadas y 32% públicas. Tuvimos personas pues con distintos cargos, pero la mayoría son personas que dirigen unidades académicas generales. Le siguen el número de personas que están dirigiendo unidades de calidad y seguidas de quienes están dirigiendo unidades de currículo. Y pues de allí otras más. Y tuvimos pues personas de Bogotá, de instituciones que tienen presencia nacional y pues de otros departamentos del país. Muy bien. Quienes lograron participar en la consulta y a quienes también les agradecemos mucho porque eso nos brinda también un primer panorama de país, de cómo estamos en este tema.
Recuerdan que la primera pregunta que hacíamos es si la institución contaba con una política curricular. Y para esto habían varias opciones de respuesta. En esas opciones de respuesta nosotros las dividimos como entre aquellas instituciones que un poco, digamos que ya tenían, por decirlo de alguna manera, resuelto, digamos, ya tenían avanzado el tema de su política curricular, aquellas que estaban trabajando en el tema de la política, y bueno, tenemos un grupo además importante a propósito de una sugerencia que tuvimos en esta misma comunidad en diciembre cuando presentamos la propuesta de la consulta. Entonces, fíjense que el 26% de las personas que respondieron nos comentaron que sí tienen una política curricular, que esta política existía en su institución antes del decreto 13 y 30, pero que fue modificada a propósito del nuevo marco normativo y ya ha sido aprobada, digamos, formalmente en su institución. Tenemos el 6% de instituciones que nos comentan que no tenían una política curricular antes del decreto, pero que se construyó y que ya está aprobada también, ajustada a la normativa actual. Es un poco, digamos, las instituciones, podemos ver acá un 32% de instituciones que, digamos, ya tienen muy avanzado el tema en relación con política curricular. El 42% de las respuestas nos dijeron que sí tienen una política curricular, que esta política existía antes del decreto, pero que todavía se está discutiendo y se está ajustando, que no hay una aprobación formal frente a esta política. Pero, y el 3%, pero sí, el documento para y por allí se abrió un micrófono. Pues obviamente está sensible Luz María. Y tenemos el 3% de personas en instituciones en las que no había política curricular y se está construyendo ajustada al decreto. Finalmente hay un tema pues que es interesante y que pues también por supuesto lo vamos a poner en conocimiento del ministerio, pues para que considere esto cuando vaya a hacer los juicios y las visitas a las instituciones para evaluar el tema, y es que en el 13% de las instituciones no existe un documento que se nombre de manera explícita como política curricular, pero que esta política, digamos, los elementos de la política curricular sí existen, pero están en otros documentos normativos. Entonces, que hay acuerdos de las instituciones en el PEI mismo o en resoluciones que tocan otros temas más generales, pero entre los que están incluidos decisiones institucionales y apuestas institucionales relacionadas con el currículo. Les comentábamos que pues, nos interesarán, nos dieran a conocer aclaraciones o comentarios sobre esta pregunta. Acá lo que nos dimos cuenta es que en relación con los comentarios había un grupo que decía que en efecto se tenía aprobada la política, pero que esto no era el último paso, que estaban construyendo guías o lineamientos específicos de política o modelos de formación, orientaciones, y estas, algunas estaban aprobadas, otras no necesitaban aprobación, otras estaban en vía de aprobación. Un poco me parece aquí que el llamado de atención es que no es solo la política, sino cuáles son los instrumentos institucionales que se desprenden en relación con la política y hasta dónde pues, se tiene avanzado la construcción de estos documentos, ¿no? Muy bien. Lo otro es que nos comentaban que pues, quienes tienen los referentes de política y diseño curricular en documentos marco, entonces nos reiteraban que el PEI, que incluso tenían documentos como modelos pedagógicos o lineamientos curriculares o de un modelo de desarrollo de la oferta académica, pues que no estaba definido con el término política curricular, pero pues que en efecto la incluía. Nos comentaban también que aunque sí se tenía políticas institucionales, pues estaban realizando ajustes considerando áreas de conocimiento de las diferentes facultades, especialmente relacionado con los resultados de aprendizaje. Nos comentaba una universidad que después de la política, pues lo que se despliega es un desarrollo de un plan de mejoramiento y pues que tienen tanto desde la perspectiva de la Universidad Multicampus como el proyecto de transformación curricular. Pues, también como mencionando y también un poco lo que mencionábamos el año pasado en las reflexiones, y es que digamos, después de tener la política, que para algunas instituciones el hecho de tener la política, pues es seguir un proceso complejo. Después de tenerla, pues se desprenden de ella tanto documentos como instrumentos complementarios, algunos ajustes o interrelación con otros documentos de política institucional, reconocimiento de diferencias entre facultades y construcción de planes
de mejoramiento, de transformación o proyectos propiamente dichos. Y pues les agradecemos a instituciones que nos detallaron los documentos y el nombre que tienen sus documentos en las instituciones de educación superior. Muy bien, luego les hacíamos algunas preguntas sobre en qué áreas se maneja la creación o la modificación de la política curricular. Entonces, ¿dónde se toma finalmente la decisión sobre si se crea o modifica la política curricular? Pues acá vemos que los dos grandes espacios es el Consejo Superior o similar, las instituciones que surten toda una ruta, pero finalmente quien aprueba es el Consejo Superior. Y está el grupo de instituciones donde esta aprobación se da en el consejo académico o similar. Lo que nos dimos cuenta es que de todas maneras, aquellas que la aprobación es en el consejo superior, pues siempre pasa por el consejo académico. Y tenemos acá pues algunos otros escenarios, una con una institución con asamblea general, en otra pues el consejo directivo, hay una que los consejos de facultad tienen esta potestad. Incluyen, digamos, el tema de la seccional, la decisión de la sección, que no necesariamente está centralizada, y bueno, un comité de acción rectoral en otra institución. Preguntábamos quiénes participan en la formulación de la propuesta de ajuste o creación de la política curricular institucional. Entonces allí tenemos como un número similar entre comités curriculares de facultad, un comité curricular institucional, representantes profesorales, estudiantiles, pues en casi todas, y egresados también, y sector empresarial en menor medida, pero digamos que todos tienen una alta participación en la formulación o en el ajuste a las políticas. Y preguntábamos qué mecanismos se utilizan para la formulación de la propuesta de ajuste o creación de la política curricular, y entonces también pues el gran porcentaje son reuniones de unidades académicas. También algunas instituciones incluyen análisis o diálogos para incluir contextos regionales. Sabemos que también por norma eso tiene que, digamos, aumentar. Y bueno, el tema de encuestas, claustros y reuniones por fe. Algunos comentarios adicionales. Entonces, algunas instituciones nos compartieron la ruta completa que surtía una propuesta, entonces quién la creaba, ¿no? Dónde se discutía y finalmente dónde llegaba. Otra institución nos compartió que se trataba de un trabajo articulado, ¿no? De quienes, digamos que los niveles de facultad y también institucional, pues trabajan de manera conjunta, que haya aprobaciones previas. Por ejemplo, en un caso que nos planteaban que el consejo académico es el que aprueba, pero que si esta aprobación llega a tocar algunos estatutos, sí sube al Consejo Superior Universitario. Y bueno, pues el tema de las universidades multicampus. También para la construcción o formulación nos compartieron las rutas que se siguen en las instituciones, las posibilidades de articulación, nos compartieron cómo en algunas instituciones participan otros actores que no estaban incluidos dentro del listado de la consulta, y pues una institución ratificó que se trataba de una discusión amplia y altamente colaborativa, que yo creo que vale la pena pues mencionar, y que también nosotros lo hemos mencionado en espacios en los que hemos intervenido también con, pues en general, también con ministerio y otras personas, de cómo esto, digamos, no tiene la misma complejidad en todas las instituciones, el tema del cambio de política, y sin embargo, pues tiene, digamos, unos pasos que hay que seguir. Una persona nos ubicó, en comillas, pues la importancia de tener digamos, la norma como plantea que es necesario que existan diferentes órganos que participen en la construcción, creación o modificación de estas políticas o lineamientos curriculares, ¿no? Y bueno, nos mencionaron también otras instancias. Bueno, este era como una de las preguntas centrales de la consulta, y recuerden ustedes, teníamos un listado de 19 aspectos y preguntábamos, bueno, de estos aspectos, ¿cómo se viven, cómo están en este momento en las instituciones? Y teníamos 5 opciones. Una opción es, ya está incluido en la política curricular. Otra opción es que ya se había tomado una decisión institucional, pero no se había incluido en la política. Otra opción, se continúa discutiendo internamente, luego no se ha considerado incluirlo en la política curricular, y finalmente pues aspectos que o no se conocen en la institución o no le aplican a la institución. Entonces acá vemos en verde aquellos que ya están incluidos en las políticas curriculares de la institución. Entonces vemos que el tema de la orientación para definir aprendizajes para las asignaturas es uno de los más consolidados.
Le sigue el tema de actividades o evaluaciones integradoras, mecanismos para informar a los estudiantes sobre este nuevo enfoque, articulación de niveles y trayectos formativos, la aplicación de los lineamientos de la UNESCO. Tenemos ya en un nivel medio de que ya se ha incorporado a la política institucional la transversalidad de la formación integral, la construcción de espacios de aprendizaje, la estructura de los planes de estudio por niveles y el esquema del sílabus de asignaturas y módulos. Y ya un poco menos consolidado, y vemos que son aspectos que están aún, digamos, en un porcentaje importante de discusión o de que apenas se están incluyendo en la política, son los temas de la gestión de la información de los resultados del aprendizaje, el tema de las competencias, qué categorías se van a utilizar, ajustes o inclusión de competencias en la institución, la orientación para la definición de perfiles de ingreso, parece que es un tema que se sigue discutiendo en las instituciones, la formación y la actualización de los docentes, los mecanismos de la divulgación de la política misma, y entre los que más están discutiendo, digamos que un mayor porcentaje de instituciones aún continúan discutiendo, pues es el tema de la retroalimentación al estudiante, cómo se le va a informar y retroalimentar al estudiante sobre sus resultados de aprendizaje, la articulación con el Marco Nacional de Cualificaciones, pues que, reitero, ya fue aprobado, ya fueron aprobados los decretos, la internacionalización del currículo, las precisiones para la oferta virtual y combinada y la orientación para definir aprendizajes para el programa, no solo para la asignatura sino para el programa. Entonces es uno de los elementos que queremos tener en cuenta hoy en nuestra conversación, porque pues en parte queremos ver si algunos de estos temas, sobre todo aquellos que parece que están dando, digamos, mayor discusión en las instituciones, pues serían los temas que deberíamos tratar en este escenario. Además de estos elementos generales, recuerden ustedes, preguntábamos cuál de los siguientes conceptos se han incluido o se piensan incluir en la política curricular a la fecha. Entonces, de las personas que respondieron, el mayor porcentaje son todos los temas de evaluación de aprendizaje por asignatura y por programa. Entra también con fuerza el tema del concepto de cualificación, el tema de certificación, el concepto de certificaciones y reconocimientos. Digamos que sabemos que hay un concepto general sobre evaluación, pero dentro de esta atada certificaciones y reconocimientos, que también nos comentamos en el año pasado, que es uno de los temas, digamos, en los que, de acuerdo con las personas que participaron en este escenario, pues como que menos se han tomado decisiones institucionales sobre el tema. Aprendizajes en general, niveles de aprendizaje, trayectos formativos, dominios de aprendizaje, taxonomía y competencia. Estos dos son los últimos que, pues, que no se han incluido o no se piensan incluir en la política. Acá algunos de ustedes pues, nos recomendaron incluir otros conceptos como las fases del diseño que deben cumplirse para el diseño curricular, pues seguir conversando sobre el concepto de resultados de aprendizaje. Digamos que no lo incluimos en la consulta sobre si este concepto estaba pensándose o no incluirlo en la política, porque pues suponemos que sí, pues que sí hay que incluirlo, digamos, porque la norma de alguna manera sí nos compele hacerlo, pero de todas maneras lo mantenemos allí. Nos proponen analizar consecuencias potenciales a fallar o puntos de control, estructuración de competencias, perfiles y, digamos, lo que tiene que ver con macro, meso y micro currículo. Muy bien. Y finalmente, recuerdan ustedes, al cerrar la consulta, preguntábamos qué otros aspectos consideraban importantes para que las instituciones pudieran ser como una autovaloración de sus avances en política curricular. Entonces acá pues tenemos algunos grupos de comentarios quienes, digamos, se dirigían hacia el tema de consolidar una cultura, ya sea cultura de evaluación curricular o cultura de autorreflexión, de autoevaluación, de autorregulación, pero seguir, digamos, cómo se podría autovalorar si en efecto esta cultura se ha venido fortaleciendo. Otro elemento, la articulación entre lo institucional y lo nacional, ¿no? Entonces, la revisión de qué tanto estas políticas institucionales están, qué relación tienen con este marco nacional. El tema de la autonomía universitaria vuelve a plantearse, digamos, cómo se debe seguir revisando
que las decisiones en relación con política curricular sean decisiones autónomas y no heterónomas, es decir, que no respondamos a la exigencia externa, sino cómo podemos medir que son el resultado de un ejercicio autónomo. Un grupo importante de personas nos comentaban que consideraban que había que pensar en criterios para evaluar la política misma. O sea, además de la evaluación de los programas, ¿cómo podríamos evaluar que tenemos una política curricular adecuada, ¿no? Entonces, algunas personas mencionaban solo en términos generales que debían incluirse criterios, pero otras personas ya incluyeron algunos criterios específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, medir la flexibilidad que permite esta política, qué tan interdisciplinaria fue la construcción de esta política, qué tan participativa fue su construcción, qué tan coherente es la política con las acciones que finalmente toma la institución, qué tanto se ha validado con el sector externo, cómo se incluyó la labor docente de investigación y extensión en la política. Y otras personas nos mencionaban que es importante revisar, digamos, como una autovaloración de la política, que esté incluida en ella el seguimiento a los procesos por cada proyecto curricular, digamos, cómo se va a hacer este análisis desde la institución misma, que digamos, si está incluido o no las capacidades de los funcionarios involucrados y cómo pues, potenciar estas capacidades, cómo se va a hacer la evaluación de programas y un poco digamos, lo que entendimos, digamos, así como se menciona el tema de transitoriedad para la política nacional, pues que tanto entre las instituciones está realmente pensando y generando esa transitoriedad, y los planes de trabajo, ¿no? Que aquí nos mencionaba una persona, digamos que más allá de la formulación de los lineamientos, ¿cuál es esa planeación que le sigue para que la implementación de la política sea una realidad? Estos son los resultados iniciales, muy generales y muy rápidos de la consulta. Entonces, en este momento quisiéramos abrir el espacio para la conversación. ¿Qué reacciones les generan a ustedes estos resultados? Digamos, algo que los sorprenda o que ratifica algo que ya vienen viviendo en las instituciones, y cómo ven estos resultados relacionados con el proceso que estamos viviendo de comunidad de aprendizaje, ¿no? Recomendaciones de cuáles serían esos puntos críticos que deberíamos abordar, en fin, ¿no? O incluso personas que hayan respondido a la consulta y que quieran ampliarnos la información, por supuesto. Entonces, si les parece, dejamos ahora el espacio para conversar, escuchamos opiniones. Mucha información. No sé quién quisiera iniciar. Claudia nos está escribiendo desde la Escuela Nacional del Deporte. Muchísimas gracias. Estos resultados también lo vamos a compartir con esta comunidad de aprendizaje para que los podamos seguir analizando, y también pues para que sean útiles para sus propias instituciones para el análisis. Pero cuéntenos, ¿qué impresiones les genera el estudio? ¿Consideran que digamos, ¿qué nos dice esto de lo que está sucediendo en el país en relación con política curricular? ¿Qué nos dice sobre cómo podemos hacer nosotros como colectivo para fortalecer los aspectos que necesitamos fortalecer? O lo que les mencionaba, ¿les sorprendió algún resultado o realmente lo que hace es que ratifica pues la situación que ya venimos viviendo? ¿No hay reacciones? No me digan. Sonia, por favor, gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues yo creo que el análisis y los resultados lo que hacen es determinar el nivel en que cada una de las instituciones estaba en términos de política curricular. Pues no todas las instituciones estaban alineadas y pues algunas iban mucho más avanzadas.
Yo creería que el reto y una de las cosas que tendríamos que asumir de pronto este año para las instituciones sería muy importante en el tema de los resultados de aprendizaje, cómo les vamos a hacer seguimiento y evaluación a esos resultados de aprendizaje que están pues incluidos dentro de todo el tema de política curricular. El reto no solo es tener los resultados de aprendizaje de programas y de PIAs o de sílabus, como los queramos llamar, sino el reto para las instituciones es cómo vamos a hacerles seguimiento y evaluación real a esos resultados de aprendizaje. Entonces yo creo que ese sería uno importante, uno de los temas que pudiéramos abordar como ustedes como asociación, nosotros como comunidad educativa, etcétera, porque pues dentro de las instituciones hay inquietudes en ese sentido y sería muy bueno tener uno posibilidades de orientar a quienes están en este momento trabajando directamente pues con los estudiantes. Ese es como mi aporte. Sonia, muchísimas gracias. Xiomara también nos comenta que son muchos temas que nos quedan para analizar, es cierto. Claudia nos comenta, actualmente están incorporando los resultados de aprendizaje de la luz de las directrices curriculares, el modelo educativo y el PEI. Están capacitando docentes y parte fundamental de este proceso es el tema de evaluación en el que están ahora. ¿Cómo realizaremos el seguimiento desde lo micro y macro curricular? Muy bien, entonces reiteramos el tema de continuar con la evaluación. Ay, bueno, muchísimas gracias. Gustavo, Jason y Laura han levantado la mano. Si les parece, iniciamos por Gustavo. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Un saludo para todos. Yo considero que un tema que sí es importante abordar son los estudios de impacto que implica la nueva guía del CNA, pues digamos en concordancia con el acuerdo 02 del CESO, porque son bastantes. Son bastantes, algunos complejos, algunos incluso pues en el análisis que hemos hecho repetitivos, o sea, uno dice, pero esto ya lo están pidiendo en este factor o en esta característica y aquí lo vuelven a pedir. Entonces, bueno, hay que mirar cómo vamos a abordar esa cantidad de estudios. Nosotros hemos identificado como unos 17 estudios, estamos tratando de agruparlos para ver si se pueden sacar 5 o 6 grandes investigaciones, porque de hecho son investigaciones, que tendremos que hacer las instituciones para responder a los procesos de renovación de acreditación de programas y de acreditación de nuevos programas académicos. Entonces allí, digamos, en el tema de estudios de impacto no hay mucho, bueno, aunque pues digamos que sí hay literatura, no hay muchas experiencias en hacer esos estudios de impacto Xbox a largo plazo, y es muy importante que se hagan, pero vamos a tener seguramente un periodo de transición donde uno esperaría que exista pues cierta flexibilidad en que todavía no tengamos esos estudios de impacto, pero sí prepararnos para lo que se viene, ya que pues este año entra en plena vigencia el acuerdo 002 del CESO. Muchas gracias. No, a ti, Gustavo, muchas gracias. Y a propósito de lo que mencionas en el encuentro que tuvimos de vicerrectorías académicas y similares de ASCUN, se lanzó un comunicado porque pues esa preocupación es generalizada, ¿no? Digamos que hicimos allí un análisis pues muy general en principio, pero el análisis general nos dejó pues digamos inquietos sobre justo lo que planteas, cuál es el concepto de impacto que está allí de fondo y cuántos estudios de impacto implica, digamos, realmente responder con todo lo que se espera para el acuerdo. Este comunicado lo conoció el CNA, ya se comunicaron con nosotros, vamos a tener una reunión con ellos porque la propuesta es que desde el CNA se haga como la aclaración digamos, en términos generales, digamos, a toda la comunidad que entiende que va a entender el CNA por impacto y un poco lo que tú planteas, si se van a pedir cuántos mínimo o máximo estudios. Un poco el mensaje inicial que ellos nos dieron es que ellos en ningún momento pues quieren alterar ni afectar la autonomía universitaria, que pues al contrario el proceso de acreditación defiende esta autonomía, entonces que el acuerdo no obliga
a un número de estudios de impacto específico y pues que en últimas la decisión es de la institución. Sin embargo, pues por supuesto es esta mirada, digamos, un poco lo que les hemos planteado, es que es muy importante que sean ellos quienes le digan a la comunidad, pues que en este momento todas las instituciones de educación superior que van a surtir estos procesos de acreditación o renovación de la acreditación deben tener esto claro y pues que debe surgir desde el CNA. Entonces, lo vamos a dejar en el radar, Gustavo. Incluso me dejas pensando si para la próxima sesión invitamos a una persona del CNA que nos acompañe en esta comunidad para que nos haga algunas de esas precisiones. Lo voy a dejar allí en el radar. Entonces, tenemos ahora el tema de evaluación de resultados de aprendizaje en general. Tenemos el tema de estudios de impacto y bueno, en evaluación el tema de reconocimientos y certificaciones. Muchísimas gracias. Si les parece, escuchamos ahora a Jason. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos, sí. Ajá. Hola, muchas Hola. gracias, Elizabeth. Bueno, yo me sumo a las inquietudes de Gustavo respecto al tema de los estudios de impacto. Creo que eso es como le pondría como un asterisco grande. Y bueno, ya digamos que aquí en la institución en la que estoy trabajando, parte de las reflexiones que estamos teniendo y se conecta mucho con lo que dijo la primera compañera, es la incidencia que está teniendo la política de resultados de aprendizaje en el modelo pedagógico. Entonces también como interesante ver ese diálogo entre, por ejemplo, cómo tenemos que definir, cómo vamos a evaluar y hacerle seguimiento a unos resultados de aprendizaje y cómo eso de pronto puede entrar en conflicto con, con la evaluación que estamos planteando en el modelo pedagógico, estando solo un ejemplo de cómo eso puede funcionar. Por ejemplo, a nivel didáctico también, el modelo pedagógico nos da algunas luces también sobre didáctica, como también estos lineamientos didácticos del modelo tienen que estar muy conectados con esos resultados de aprendizaje a los que queremos llegar con el proceso formativo. Creo que ahí es súper importante también que como instituciones nos pensemos el diálogo entre esos dos grandes lineamientos, resultados de aprendizaje y modelo pedagógico, y creo que también pues en la experiencia y en la institución en la que yo estoy, pues hemos tenido también la oportunidad como de explorar otras tendencias pedagógicas, cosas como, no sé, pedagogía de la tierra, andragogía, por ejemplo, también importantísimo pensarse en la andragogía. Siento que en educación superior nos falta mucho pensarnos en reflexionar sobre esa educación para los adultos, creo que es como súper importante. También he encontrado cositas interesantes como, por aquí lo tengo, discúlpenme, pedagogía de la tierra, pedagogía del loto, todo ese tema del conectivismo que ahorita está como súper boom, pedagogía del siglo XXI, y cómo inclusive se está empezando a cuestionar el constructivismo, que también ha sido como, siento que a veces como instituciones asumimos muy cómodamente el constructivismo como si fuera la panacea, pero ya pues hay autores que están empezando también a cuestionar un poquito el constructivismo, como por ejemplo subiría con la pedagogía crítica, pedagogía dialogante. Entonces creo que esto de como de empezar a transitar esos resultados de aprendizaje y digamos las tensiones que se generan, por ejemplo, con un modelo pedagógico, creo que como instituciones también nos abre la oportunidad a empezar a explorar otras teorías de aprendizaje, otros enfoques pedagógicos, y ya, creo que es como lo que quería agregar. Otra cosa, por ejemplo, importante que he encontrado son las teorías biológicas del conocimiento y la disposición para el aprendizaje. Perdón por llenar tanta información, pero me parece interesante compartirlo. A veces siento que como instituciones también nos falta pensarnos en la disposición para el aprendizaje, como qué tan dispuesto está para aprender un estudiante que está en la mañana a un estudiante que está en la noche y que llegó de trabajar, y como aspectos como el clima, la infraestructura, el contexto, digamos, personal, laboral, etcétera, de un estudiante, pues incide directamente la relación que tiene con el docente, cómo incide directamente con la disposición que tiene para el aprendizaje. Esas son como algunas reflexiones que estamos teniendo acá. Quería compartirlas con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Jason, y muy valioso. Y yo creo que entonces reitera, digamos, mantenemos el tema de, digamos, de evaluación de aprendizajes, pero le das un nuevo enfoque y es evaluación y nuevas pedagogías, digamos, no una evaluación de resultados de aprendizaje manteniendo estrategias pedagógicas tradicionales, si te entiendo, sino cómo podemos abordarla pensándonos incluso en alternativas o nuevas pedagogías desde las instituciones, no meterlas al modelo tradicional, sino como, que bueno, yo creo que de todas maneras hablar de modelo tradicional con la diversidad que tenemos puede que no sea lo más apropiado, pero en efecto creo que tu propuesta es
evaluación de resultados de aprendizaje y bueno, también el tema de evaluación de impactos, que sabemos que es una preocupación grande, con nuevas pedagogías, ¿no? Entonces, encuentros y tensiones, puede ser, ¿sí? Sí, señora. Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, si les parece, entonces escuchamos a Laura Liliana y luego a Xiomara. Laura. Buen día para todos, ¿cómo están? Un saludo Buenos desde la días. Universidad acá en Colombia. Bueno, básicamente pues este estudio que presenta Ascun al respecto pues es muy valioso para este proceso de gestión curricular. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos todo lo que es nuestra política, un sistema de gestión curricular y decidimos cambiarle ese nombre de política a sistema justamente para poder desarrollar toda una apuesta más que discursiva, práctica al respecto. Allí nosotros ya teníamos unos insumos de varios años y lo que hicimos fue reivindicar todos esos saberes que habíamos desarrollado e incluir también algunas apuestas en términos de los retos del siglo XXI y también de las apuestas normativas que pues ya están declaradas en el decreto 1330, en la resolución 21795 y en el acuerdo 02. Me parece que este estudio lo que da cuenta es que estamos en un proceso de transición, es decir, actualmente ya hemos podido declarar, si se quiere decir de pronto, documentar un poco cuál sería la perspectiva de las universidades frente al desarrollo de los resultados de aprendizaje, y ahora todo nuestro papel será implementar todo esto que estamos diciendo. Eso obviamente tiene una complejidad gigante y en ese orden de ideas, por ejemplo, en la institución en donde estoy trabajando, estamos pensando muchísimo el tema de las modalidades y eso en el marco de un registro calificado único, que es lo que plantea un decreto 330. Entonces, creo que ese asunto de las modalidades sí que es necesario ahondarlas, indagarlas, porque hay unos documentos rectores que aparecen del ministerio, pero realmente que no son muy rectores, sino que dejan abierta mucha la puerta y cuando nos presentamos, entonces comienzan a decir, oiga, le faltó tal cosa. Ah, pero es decisión de la universidad. Entonces, sí creo que es importante que logremos ahondar un poco más en este asunto y me parece muy interesante el tema de cómo todo el proceso de evaluación de resultados de aprendizaje lo que nos permite a nosotros es recuperar información básicamente de esa formación que están teniendo nuestros estudiantes y generar una analítica de datos para autorregular justamente el programa académico. Creo que ese es un asunto importantísimo que va a ser prácticamente el corazón de toda la gestión curricular. Y creo que allí sí necesitamos sistemas, o sea, eso tiene todo una complejidad gigante y justamente también de la mano estamos trabajando ahorita con indicadores del sistema de gestión curricular, porque lo que no queremos es que nos quedemos como, ya tenemos un sistema, ya está el documento, cumplimos, no, eso tiene también un proceso de transición, de implementación, una coherencia, por ejemplo, con los tiempos en que se presentan los programas académicos en términos de sus registros calificados, para su renovación o para su proyección en acreditación. Entonces me parece que lo que realmente muestra el estudio es que estamos en un momento de transición y que tenemos que ir ahondando en cómo implementar todas estas apuestas que se documentan. Muchas gracias. A ti, Laura, muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos planteas, y ya no una perspectiva solo desde la política, sino desde el sistema mismo, y sí concuerdo contigo que de alguna manera la respuesta a la consulta como que invitan a eso, ¿no? Vamos, pues la política ya es un reto tenerla, pero ¿cómo hacemos para ir más allá de la política? Entonces, bien interesante. Y entonces, en el tema de evaluación y seguimiento, tú planteas un punto adicional y es el de cómo hacerle, digamos, más allá del ámbito de la evaluación de los resultados de aprendizaje mismos, cómo hacer la evaluación o el seguimiento o el uso de indicadores de seguimiento para el sistema completo de gestión de curricular, ¿no? Bien interesante esa experiencia. Muchísimas gracias por compartir, Xiomara. Bueno, muy buenas tardes. Celebro particularmente, y hablo a nombre individual, pero institucionalmente también,
que Elizabeth y Ascún hayan decidido mantener este espacio porque los logros y los aprendizajes durante las distintas sesiones del año pasado fueron muy enriquecedoras y además justamente en la perspectiva de construir comunidades de aprendizaje. Entonces, digamos como primer aviso. El segundo es también saludar este trabajo que acabas de mostrarnos, donde ahora tenemos que estudiar el estudio, Elizabeth, porque hay muchísima información, como simplemente lo dejé planteado en un breve comentario a través del chat de esta sesión, porque hay muchísima información muy valiosa y justamente creo que fue Laura Liliana que señalaba, o tal vez Gustavo, no recuerdo quién fue, señalaba justamente los distintos grados de avance. Entonces, estos espacios es justamente para que los que van en algunos temas un poco más adelantados puedan ayudar a que los demás se nos facilite el camino en donde tenemos que ser un poco seguidores, y a su vez los que tenemos en algunos temas, algunos avances, pues también contribuyamos con los demás. Ese es el sentido, digamos, principal de la asociación, y con esto yo lo celebro porque la asociación cumple con su papel. Ahora, digamos, estos eran simplemente un par de comentarios introductorios. Yo diría que frente a uno de los temas planteados, y es frente a los resultados de aprendizaje, ¿saben una cosa? Yo celebro que ya estemos pensando en estrategias de seguimiento y evaluación, porque hace un año estábamos en las aguas tormentosas de cómo lo íbamos a implementar. Hoy día significa que hemos avanzado, y aquí yo señalo entonces un logro de las instituciones, un logro de los equipos de trabajo en nuestras instituciones, y no es una en particular. Vimos cómo en distinto grado, en algunos temas más unos, en otros temas más otros, pero hay avances importantes. Es decir, este es un tema que ya hoy por hoy nosotros nos colocamos, digamos, en un nivel de por dónde va el tema de resultados de aprendizaje en la educación superior en el mundo, porque en este tema teníamos un rezago. Entonces, por aquí, digamos, y sobre todo con en la presentación, lo que nos decía Jason, creo que fue, es decir, cómo meternos en este tema nos ha llevado también a cuestionarnos nuestros modelos pedagógicos y nuestros modelos curriculares. Entonces, de alguna forma se nos movió el piso a la educación superior, y esto yo particularmente lo encuentro y lo señalo como un elemento muy positivo. Yo creo que el segundo comentario, comparto con Gustavo y con Jason lo que tenía que ver frente a las evaluaciones o las mediciones de los impactos. Yo esto, si bien el Consejo Nacional de Acreditación es posible que para bajar los niveles de angustia de las instituciones diga que esto es de autonomía de las instituciones, usted decide dónde mide el impacto, cómo lo mide, pero hay un tema al cual yo quiero ligarlo con estas mediciones de impactos, y es que se nos ha pedido a las universidades que montemos sistemas de aseguramiento interno de la calidad. Y lo amarro por lo siguiente, porque es que estos estudios de impacto no, creo que no tienen sentido si los hacemos esporádicamente. Significa que tienen que ser estudios sostenidos en el tiempo, por lo tanto, sí habría que pensar muy bien en el diseño para que, digamos, podamos claramente definirle a
el sistema interno de aseguramiento de la calidad o desde el sistema interno de aseguramiento de la calidad, cada cuánto tiempo se va a recoger información, cuáles son los indicadores, cómo vamos a construirlos, qué información de base se requiere. Entonces, esto demanda trabajo, esto requiere pensarlo muy bien, así que por eso, digamos, comparto plenamente las preocupaciones de Gustavo y de Jason, creo que también lo mencionó, pero digamos, solamente adicionaría el tema, que esto miremoslo desde la perspectiva de nuestros sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Y quiero cerrar planteando, digamos, en la rápida mirada de lo que uno puede apreciar en el pantallazo de la diapositiva que mostraste, Eli. Hay algunos temas en los cuales nosotros tendríamos que comenzar a ir también, como cuando estábamos con, hago un retroceso a cuando estábamos mirando con ojos de preocupación lo de resultados de aprendizaje. Y son dos aspectos. El primero, Marco Nacional de Cualificaciones. Esto, ¿cómo lo vamos ahora a articular curricularmente? Esto tiene unas, digamos, unas implicaciones y tiene unas, y yo creo que el decreto salió y espera que las universidades reaccionemos frente a esto. Tiene un sentido desde el punto de vista de la empleabilidad y yo creo que nuestros graduados también nos están haciendo esta demanda desde la perspectiva de su empleabilidad, pero también desde el punto de vista de la competitividad del país. Entonces, esto tenemos que, digamos, y este espacio creo que sería también un espacio muy importante para compartirlo. Y también me atrevo a proponer, si bien existe una red específica que es la RCI, que viene hablando y viene trabajando internacionalización del currículo, este no es un diálogo que deben tener por aparte los de internacionalización con respecto a los que diseñan, ejecutan, evalúan, implementan currículos o currícula en las universidades. Esto va a tener que hacerse un diálogo mucho más articulado y no la RCI por un lado y el resto de, digamos, de los que trabajan en los temas de diseño curricular fundamentalmente y de evaluación curricular por separado. Yo lo dejaría por hoy aquí, digamos, como unos puntos para que reflexionemos y lo último como propuesta. Bueno, muchísimas gracias, Xiomara. Y creo que con tu participación tenemos ya el grupo de temas de este primer semestre que creo yo que podríamos abordar, teniendo en cuenta los comentarios que se han hecho. Consideraría yo que los próximos temas a abordar es, podríamos en la siguiente sesión hablar de evaluación y seguimiento de resultados de aprendizaje. Digamos, también como distintas perspectivas y cómo las universidades han venido abordando este tema. Luego podríamos para el siguiente mes, para mayo, hablar de la evaluación de impacto. Luego en junio podríamos hablar del Marco Nacional de Cualificaciones y su relación con el currículo, que esto creo yo pues también tiene que ver con con los temas de niveles de aprendizajes, incluso de las trayectorias formativas. Entonces ahí tocaríamos también esos dos temas que están en la consulta como de temas importantes para tratar. Y terminaríamos con el tema de lo que planteas, Xiomara, de internacionalización del currículo, porque incluso en la normativa ya va mucho más allá de nacionalizar el currículo, ¿no? Entonces también se trata de la formación del ciudadano global, o sea, como también desde la investigación y desde la extensión se está valorando este aspecto. Yo creo que valdría la pena pues considerarlo. Estos podrían ser, si les parece a ustedes, los 4 temas que conversemos. Vamos a intentar tener a una persona del CNA para el tema de evaluación de impacto
Y bueno, vamos a ver si de pronto, bueno, eso sí es un poco más complejo. Pero miramos si podemos traer una persona experta en el tema de evaluación y seguimiento de resultados de aprendizaje o que haya participado en la construcción de la norma para saber, digamos, un poco cuáles son las visiones que allí se tienen o, bueno, o desde la CONACYT. Esos serían entonces por ahora los temas a propósito de las discusiones que hemos planteado. Pues en el primer tema abordaríamos también un poco lo que nos planteaba Jason, resultados de aprendizaje y evaluación, pero desde nuevas pedagogías, ¿no? Desde una perspectiva distinta y más crítica, analizada con los modelos pedagógicos que ya estamos planteando. Jason, una duda, que si manejamos un grupo de WhatsApp, no lo manejamos. Pero si están de acuerdo lo podríamos iniciar. Entonces les vamos a enviar cuando les enviemos las presentaciones que hicimos hoy y la grabación de la sesión de hoy, les vamos a enviar la solicitud en un drive de quienes quieran hacer parte de un grupo de WhatsApp, pues compartan sus números de celular y abrimos el grupo, por supuesto, con los que nos planteen que sí es una idea interesante, y pues siempre y cuando se maneje de la manera más adecuada, que estamos seguros que se va a hacer, puede ser muy productivo compartiendo los documentos, normativa y pues las reflexiones más importantes. Xiomara, ¿qué es? Sí, Eli, sobre el grupo de WhatsApp. A ver, esto tiene dificultades desde el punto de vista práctico. Yo no sé a cuántos de los que estamos aquí manejan teléfonos institucionales que una vez dejan el cargo, esa línea les desaparece. Pero creo que la mayoría maneja su teléfono personal. Entonces, allí hay un tema, digamos, de información que no sé qué tan pública la quieran hacer algunos. Pero en segundo lugar, y esto sí es parte de mi experiencia personal, yo no trabajo cerca del celular, porque el celular es como llaman los expertos en estos temas, robatiempo, son distractores. Entonces, por ejemplo, si es para estar conectados, yo respondo más rápidamente, por ejemplo, mi caso particular, un correo que un mensaje de WhatsApp, a pesar de lo instantáneo que es que el mensaje llegue a mi celular. Posiblemente, si me lo mandan en la mañana, yo no lo revise sino hasta el mediodía o ya por la noche. Entonces, digamos, lo planteo solo para considerar, y yo recuerdo que el año pasado también se planteó y hubo también como algunas reservas de algunas personas frente al tema. Eso es De todo. acuerdo, sí, de acuerdo. Entonces, entendiendo tu llamada, bueno, el WhatsApp no reemplazaría el correo. Nosotros seguimos enviando la información por correo, las invitaciones a estas reuniones y las memorias. No se iría, y el llamado que nos hace es importante para no reemplazar un medio por el otro. Y un poco lo que podríamos hacer, también teniendo en cuenta tus recomendaciones, es abrimos la invitación y solo, digamos, las personas que lo consideran así, nos incluyen el número de celular y se abre el espacio y lo intentamos, digamos, para ver cómo nos funciona los primeros meses. Nosotros la experiencia que hemos tenido es que hay grupos de WhatsApp, digamos, que nacen y el desarrollo es muy poco, digamos que hay realmente, digamos, muy poca interacción, entonces con el tiempo se enfrían bastante. Hay otros grupos en los que pues los hemos tenido que cerrar porque, digamos, a veces ingresan discusiones que no van al caso, pero hemos tenido grupos también pues que sí funcionan muy bien y que, digamos, si alguien tiene una pregunta urgente, como que entre otras personas se responden o se comparten documentación o incluso pues algunas preguntas, pues incluso que lo hemos visto en los encuentros que hacemos, ¿no? Esas son unas conversaciones de café de cómo están manejando ustedes eso, nos pasó
en el encuentro anterior con la directiva 09, que fue una conversación entre vicerrectores, bueno, cómo se está manejando esto y esto, e incluso llegaron allí a una manera de manejarlo de manera colectiva, o sea, que como una voz colectiva de instituciones frente a lo que se plantea la directiva. Entonces, creo yo que lo que nos planteas es fundamental. Vamos a incluir algunos aspectos iniciando el WhatsApp, como acuerdos primordiales para el trabajo con el WhatsApp, de no discusiones ni políticas ni religiosas ni de otro tema que no sea el que nos convoca, que es esta comunidad de aprendizaje, que nos podemos compartir documentos y pues que siempre basados en el respeto y en el ánimo colaborativo. Y ensayamos un poco, sin que esto signifique que descuidemos nuestra conversación vía correo, que va a seguir siendo nuestra conversación formal. Muy bien. Bueno, se nos pasan estas horas muy rápido. Queríamos compartirles, pues contarles que estamos cerrando otra consulta que hicimos. Seguramente algunos de ustedes la conocieron. La hicimos a solicitud de la Dirección de Calidad del Ministerio de Educación Nacional. Ellos quieren saber cómo les ha ido a las instituciones de educación superior en el registro de información en la nueva plataforma. Entonces acá les contamos como la activa, porque esto no lo hemos pasado todavía como informe formal, pero los primeros resultados, pues les contamos que tuvimos 42 respuestas de distintas ciudades del país. Una de las preguntas que hacíamos, que seguro algunos de ustedes la respondieron, ¿cómo considera que es la curva de aprendizaje necesaria para lograr el uso efectivo de la plataforma Nuevos Haces? Entonces tenemos el 2% de las personas que respondieron nos dijeron que muy fácil, 17% fácil, 54% compleja y 27% muy compleja. Preguntábamos en comparación con la anterior plataforma cómo consideraban, el 38% plantea que mejoró, el 7% que es similar, el 45% que empeoró, y pues hay otros comentarios, sobre todo son comentarios intermedios que dicen no empeoró del todo, tampoco mejoró del todo, mejoraron tales y tales aspectos, pero siguen siendo difíciles tales y tales. Les pedimos que calificaran de 1 a 5 la experiencia general con el nuevo SACES y nos dio un promedio de 2,6. Acá también, esto luego cuando tengamos completo se los vamos a compartir. Vemos como cuáles son los aspectos que pues aparecen ya como fortalezas del nuevo SACES y otros aspectos que parece que es necesario seguir ajustando. Se los vamos a comunicar al ministerio. Sobre todo hemos visto aspectos críticos relacionados con los manuales, con la capacitación recibida, bueno, con algunos aspectos de diseño y de carga de información, ¿no? Luego les preguntamos, pues, qué tan claras son las evidencias que se deben cargar. Los vamos a compartir ustedes. Estas son las instituciones que necesitan hacer preradicado, cuáles aquellos criterios que consideran que están más claros y cuáles todavía hay confusión o dudas importantes. Y estos son de las instituciones que no necesitan hacer radicado. De nuevo tenemos allí cuáles son los aspectos más claros, cuáles están medianamente claros y cuáles están poco o nada claros, sobre todo con las evidencias que se tienen que subir. Y bueno, tenemos allí también un análisis cualitativo del tema. Les queríamos dar a conocer también muy rápido estos resultados que se los vamos a compartir. Porque además, si algunos de ustedes quisieran enviarnos información adicional sobre experiencia con la plataforma de Nuevos Haces o algunas propuestas para su mejoramiento, para comunicárselas al ministerio, pues seguimos, por supuesto, con las puertas abiertas para hacerlo. Muy bien. Entonces, pues a las personas, bueno, que veníamos de 4 a 5 de la tarde el año pasado, les comentamos que por diferentes motivos debimos cambiar la hora, entonces va a seguir siendo nuestro encuentro los miércoles, el tercer miércoles de cada mes, de 2 a 3 de la tarde va a ser el escenario de conversación. Y ya tenemos entonces los 4 temas de nuestros próximos encuentros. Muchísimas gracias por acompañarnos y de nuevo recuerden que estamos muy pendientes de las propuestas y de iniciativas que podamos acompañar como asociación. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Feliz tarde. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas Gracias. Hasta luego. Gracias, Elisa. Muchas gracias. Feliz tarde. Chao, Elizabeth. Gracias. Gracias, feliz tarde.